me dice el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Después para el último vamos a dejar la música. El querer cantar a Dios, el querer adorar. El Señor me dice, ahora vamos a arrancar con la palabra. A ver quién tiene la Biblia en la mano. A ver quién tiene un anotador en la mano para anotar lo que el Espíritu va a decir hoy. Muy bien, gloria a Dios. Las naciones, aquellos que me ven como un predicador, simplemente reciban con mucha fe. Aquellos que me ven como un mentor, anote las prédicas, pero aquellos que me ven como padre espiritual, recíbalo y anótelo. Doble responsabilidad. Así que a todos los hijos en Argentina, en todas partes, en Chile también, en Estados Unidos, en todas partes del mundo que tenemos, a anotar esta prédica. Pastores, yo les animo a que anoten esta prédica y si lo predican en sus iglesias, las semanas que vienen es el tiempo de predicar esto, por lo menos en esta temporada, porque el Señor viene pronto. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor, al libro de Mateo capítulo 16, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Amén. La demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de ti, delante del trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque tú estás habilitando para predicar el Evangelio ahora, Señor, con mucha potencia, con mucho poder, con mucha unción. Señor, te amamos, te decimos públicamente, confesamos, declaramos en alta y fuerte voz que te amamos. A ver la iglesia, díganle a Dios, te amamos, te bendecimos, te honramos, tú eres todo para mí. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Te pedimos, Señor, que ese espíritu de sabiduría, de revelación que habló Pablo, Señor, a los Efesios, esté, Señor Dios, ministrando en este lugar. ¿De qué sirve, Señor, de que yo a tu pueblo hoy le comparta una información o un lindo sermón bíblico o una linda lectura bíblica si tú no eres el que hablas? Señor, yo te pido que seas tú hoy hablando, exhortando y llamando a tu pueblo, Señor, a un cambio total de conducta, de carácter, de pensamiento, de actitudes en el nombre de Jesús. Como le dijiste tú a través de Pablo a Timoteo, predica la palabra, exhorta, reprende a tiempo, afuera de tiempo. Shamakanda la Macaya, porque tú dijiste, Señor, que habrán muchos maestros que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, como hoy estamos viendo, Padre. Muchos predicadores, Señor, volviéndose a las fábulas, hablando, Señor, mensajes que solamente motivan, pero que no están llamando a tu pueblo a un cambio radical de conducta, porque Cristo viene. Dame la gracia, Señor. Dame, Señor, la revelación y que seas tú hablando a través de tu siervo. Que yo pueda ser una herramienta hoy, como dice tu palabra en el libro de Isaías. Yo hago al herrero y yo hago al destruidor.
Yo hago a mis siervos como martillos que quebrantan la piedra. Señor, en este momento yo sea una herramienta para romper los corazones duros en este momento. Señor Dios mío, que en este momento yo pueda ser usado como esa vara de hierro que habla tu palabra para quebrantar a las naciones como vasija de alfarero. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos aplauden al Señor? Muy bien, si podemos compartir el flyer de este mensaje, vamos a estar hablando de un tema muy importante hoy. Las ciudades que son visitadas por el Señor. Las ciudades que son visitadas por el Señor, ese es el título. Y no al arrepentimiento fingido. No al arrepentimiento fingido. ¿Cuántos creen que el Señor nos está visitando? ¿Cuántos creen que el Señor está enviando profeta a Argentina, a Guatemala? El Señor está enviando profeta a Paraguay. El Señor está enviando profeta a las naciones. ¿Para qué? Para anunciar que Yahshua HaMashiach viene. Está visitando el Señor. Está enviando profeta, está enviando palabra para que su pueblo oiga y se quebrante de corazón y se vuelva a Él. Ahora, el objetivo del Señor al visitarte es salvar tu alma. Diga, el objetivo de Dios al visitarme es salvar mi alma y producir en nosotros algo que se llama arrepentimiento. Pero hay muchos que fingen. Mírale a tu vecino y decirle, hoy vamos a descubrir a aquellos que están falsamente arrepentidos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, pero no para destruirlos, sino para quebrantarlos, exhortarlos, porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos aplauden al Señor? Fuerte. Necesitamos un mensaje, hermano, porque estamos teniendo fuertes peleas, batallas espirituales. Fíjate Pablo, ahí en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante. Le habló a la iglesia de Efesios, fortalezcanse en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Vístanse y revístanse de toda la armadura de Dios. Póngase el casco de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el apresto del Evangelio, el cinto de verdad. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo. Pero algo interesante que Pablo le dice a la iglesia de Efesios, le dice, vístanse de esa armadura y oren por mí, para que a mí se me sea revelado el misterio del Evangelio. Oren por mí. ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué necesitamos orar por vuestros pastores? Porque hay una guerra. Hay una batalla. Pablo dijo, nuestra lucha no es contra sangre, sino contra principados y potestades. Contra seres que operan ¿dónde? En las galaxias. ¿Que operan dónde? En las estrellas, en los astros, en la luna, en el sol. Que operan acá en la tierra a través del electromagnetismo de los astros y nos dañan a nosotros con diversas enfermedades, cansancio, agotamiento. Pero ¿qué le dijo Pablo a la iglesia? Oren. Diga orar. ¿Para qué? Para romper y quebrantar todo lo que se nos está enviando desde el segundo cielo para frenarnos en la obra del Señor. Y Pablo dijo esto, para que a mí se me revele el misterio del Evangelio. Hoy día los altares del Señor está lleno de información y de buena teología, pero el misterio del Evangelio no está siendo predicado. ¿Qué quiere decir eso? Los pastores están hablando lo que a ellos se les cantan la gana y no están hablando lo que el Espíritu Santo está diciendo ahora. Y si no es Dios el que habla en el ahora, en la congregación, le digo algo, no va a haber éxito, no va a haber avance, no va a haber conquista y no va a haber progreso. Conocer Biblia y conocer palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis no quiere decir que usted esté agradando a Dios. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver a los tiempos donde nos humillamos delante del Señor a pesar de las pruebas y del rigor de los astros, de la luna, del sol. ¿Qué dijo Isaías? ¿Qué dijo Isaías? El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Quiere decir que hay demonios que están asignados ¿para qué? Para fatigarnos, para que no venga el mensaje, para que no venga esa palabra, para que el pueblo entre en un letargo espiritual. Pero hoy en el nombre de Jesús el pueblo va a ser activado aquí. Usted va a volver de vuelta a orar por su siervo.
Usted va a volver a orar de vuelta por su familia. Usted va a volver a orar de vuelta por usted mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos urgente el espíritu de la revelación, el misterio del evangelio. Ay, apóstol, yo tengo más de 40 años de convertido dentro de la iglesia. Pero tu realidad muestra muy poco fruto de arrepentimiento. Tus actitudes y tus confesiones y tus andanzas muestran muy poco fruto de arrepentimiento. ¿De qué te sirve tener 40 años conociendo la palabra, conociendo a Dios, y hay muy poco fruto de arrepentimiento en tu vida? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve decir que tenés 40 años conociendo a Dios y te vas a ir al infierno? Hoy el Señor te está llamando a un arrepentimiento genuino. Diga genuino. Hoy dejaré de fingir dentro de la congregación. Hoy dejaré de fingir dentro de la congregación. Estos son tiempos donde le estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo le estamos llamando bueno. Sin embargo, en estos tiempos nosotros tenemos que ser fríos o calientes, tener actitudes radicales, porque el Señor viene pronto. Le voy a decir algo, Dios tiene para ustedes llaves y tiene para ustedes puertas. Llaves y puertas que significan acciones justas tuyas. Llaves y puertas que significa que Dios te va a posicionar en un nuevo nivel en la vida. En lo familiar, en lo económico y en todas las áreas donde tú estás anhelando crecer. Dios tiene llaves y puertas que representan acciones justas tuyas. Hoy día tenemos una mala costumbre. El pueblo de Dios vive tras los razonamientos vanos que tiene, pidiendo los razonamientos de su mente, pidiendo a Dios lo que a ellos le convienen y no están pidiendo lo que Dios está creyendo que es conveniente para ellos. Entonces, mis amados, necesitamos nosotros entender que en esta temporada tendremos que hacer mucho mérito. Mirar a tu vecino y decirle mucho mérito. ¿De qué te sirve que el Señor haya dado su gracia por ti y tú lo hayas recibido? Te bautizaste, naciste de nuevo, fuiste sellado con el sello de ser hijo de Dios, recibiste el Espíritu Santo, empezaste la nueva vida en Cristo. ¿De qué te sirve eso si vas a seguir teniendo cierto tipo de actitudes que representan tu pasado? Eso es estar fingiendo un arrepentimiento dentro de la iglesia. El Señor Jesucristo no viene a llevar a gente que están fingiendo dentro de la congregación al cielo, sino a gente que están arrepentidas y transformadas y cambiadas totalmente en el espíritu de su mente. Gente que saben que son peregrinos y que están en tránsito a la eternidad. Hoy hay mucha gente mundanizada. Estos son tiempos que tenemos que volver, mis amados, a tener la capacidad de poder mantener nuestra ropa. Retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Esta carrera para muchos lo que le va a costar es mantenerse en el camino. Mantenerse en el camino es un precio extra que usted va a pagar de lo que Cristo pagó en la cruz. Tenemos mucha mala información y mala enseñanza. Se nos ha enseñado que Cristo ya pagó todo. No. Cristo ya pagó todo para que vos te salves. Pero para que tú te mantengas, tú lo tienes que pagar. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay penitencias que tú la vas a pagar. Ayunar, orar, meterte en vigilia y consagrarte para Dios. Cristo no pagó por ti. Usted lo tiene que pagar. ¿Para qué? Para mantenerse. Para que cuando el Señor venga no le encuentre con la ropa sucia. Y usted llamándose cristiano se encuentre que se está yendo al infierno. ¿A cuánto el Señor le está hablando? A mí me gustan los de repente de Dios. A mí me gusta también cuando Cristo entra en el templo y cambia todo. Agarra y entra directamente con el cinto y empieza a quitar todo lo que no le gusta a Dios del templo. Y no justamente del templo físico. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Hay cosas que hoy van a salir huyendo de tu vida. Porque el Señor con esta palabra va a ser como una escoba. Te va a meter una limpieza espiritual. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto aplauden al Señor? Terminó el servicio del domingo pasado, un servicio muy pesado, donde hablamos acerca del Leviatán y otros puntos, muy fuertes, muy pesados, acerca del orgullo. Lunes, ya el Señor me vuelve a hablar. Y le dije al Señor, ¿qué palabra tenés para tu pueblo para el próximo domingo? El lunes ya me mostró. Me mostró el Señor en revelación un joven, un hombre que le estaba haciendo infiel a su esposa. Y en esa revelación yo veo que la mujer con quien el hombre le estaba haciendo infiel a su esposa, la mujer le decía, amor, no se va a dar cuenta tu esposa, jamás te va a ver. Jamás te va a ver. Lo que nosotros hacemos en lo oculto jamás te va a ver. Y cuando me levanto de eso, hermano, usted no sabe con qué quebranto me levanto. Y digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? Y el Señor me dice, hay un pueblo dentro de la iglesia en todo el mundo que está fingiendo un arrepentimiento. Se sientan a oír mi palabra, comen y beben mi palabra, pero se levantan a jugar con el pecado allá afuera. Salen de la iglesia a jugar con el pecado. Ellos, conociendo mi palabra, piensan que yo no le estoy viendo. Piensan que yo no estoy viendo sus adulterios ocultos. Yo no estoy viendo lo que ellos están haciendo en lo secreto. Pablo, ¿sabe qué dijo Pablo? ¿Cuánto alaban al Señor? Que por mi evangelio. ¿Y el evangelio de Pablo cuál era? El evangelio de la gracia. ¿Cuánto alaban al Señor? Usted si a usted si se le enseña bien la gracia, va a salir huyendo del evangelio de la gracia porque no le conviene. Porque no tolera el pecado. Pablo no toleraba esas cosas. ¿Saben qué dice Pablo? Por mi evangelio serán descubiertos en el día del Señor los secretos de los hombres. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban a Cristo? Hay secretos buenos que tiene, pero hay secretitos malos. Y Pablo también dijo esto, escúchame. Hay hombres que en vida ya se le va a descubrir sus secretos acá en la tierra, pero a otros se le descubrirán después. ¿Qué usted prefiere? ¿Que se le descubra su pecado ahora o en el día del juicio? ¿Cuánto alaban a Cristo? Yo prefiero que ahora salga a la luz, el Señor me pegue una confrontación a través de sus profetas, para que me arrepienta, para que en aquel día no sea avergonzado por el mismo Dios delante del tribunal de Cristo. Porque todos moriremos, hermano, y todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Estas cosas ya no se están hablando en las iglesias. Amén. Ay, apóstol, entonces ya en la iglesia no me van a querer porque yo tengo cosas ocultas, muchas cosas. No, hermano, el Señor te ama, yo te amo, todos nos tenemos que amar. No somos nadie para condenarnos ni juzgarnos unos a los otros. Pero mi tarea y mi deber como pastor y como apóstol del Señor es hablarte y decirte lo que el Espíritu está diciendo ahora. Fíjense lo que el Señor me mostró. Y luego dije, Señor, ¿qué me está mostrando? ¿Qué está pasando? Y me dice, Señor, vas a hablar acerca del arrepentimiento fingido. Lo que yo te mostré son personas, son hombres que están engañando a sus mujeres, que conocen mi palabra, Y sus mujercillas y sus amantes le están diciendo por ahí, nadie te va a descubrir, ni siquiera tu Dios. Y tú le vas a decir ahí desde el púlpito que yo lo sé todo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a mitad de semana, a mediados de semana, el Señor me muestra otra revelación. Veo a un hombre que el Señor le abrió todas las puertas. Diga, las puertas las abre el Señor. Por favor, mirar a tu vecino y decirle, las puertas las abre el Señor. Pero quiero que le mires así y le mires bien fuerte. La puerta la abre el Señor. Y el Señor me mostraba a un hombre que le abrió tantas puertas en diferentes partes del mundo,
Dios lo prosperó, Dios le dio todo. Y este hombre cayó en un pecado oculto. Y este hombre pensó que jamás nadie le iba a descubrir. A mí no me descubre Dios, no me descubre mi esposa y a mí no me descubre nadie, decía este hombre. Y en ese momento, cuando yo veo esta revelación, mis amados, ¿saben qué empiezo a ver yo? Que Dios dice, este piensa que nadie le descubre, pero yo le descubro. Y mira cómo le dejé, me dijo el Señor. Y me mostró que le cerró todas las puertas y el hombre se quedó sin nada. Mírale a tu vecino y decirle, tus pecados ocultos te van a cerrar las ventanas de los cielos. Usted se puede burlar del apóstol, usted se puede burlar de su vecino, pero de Dios Todopoderoso, Omnipotente, Omnipresente y Omnisciente, nadie se burla. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay mucha gente que viene y me pide oración, me dice, apóstol, por favor ore por mí, porque me están yendo mal en la finanza. Antes tenía todo, pero ahora me está yendo re mal. Yo puedo orar por ti, pero si en la semana o en la segunda semana de la oración y en la tercera semana de la oración las puertas no se te abren, usted tiene que empezar a meditar. ¿Cuál fue el adulterio que cometió? Amén. Hasta que usted no se arrepienta de ese pecado oculto, mi amado, ninguna oración llega al cielo, ni del más ungido. ¿Cuánto alaban a Cristo? Ni por más que venga el hombre de Dios más ungido del mundo y te imponga las manos. Yo he visto gente, mi hermano, que uno de los hombres más ungidos de la tierra vino y le pegó un zapallazo así, recibe del Espíritu Santo y cae hablando en lengua en el piso, que yo conozco. Y le sigo viendo en la misma condición. Porque ¿de qué te sirve que te toquen los ángeles del Señor si tú no tienes un corazón para arrepentirte de las cosas que tú sabes bien y lo tienes bien escondidito que no le agrada al Señor? Estamos recibiendo la palabra del Señor. Entonces, ojo con esto. Fingir un arrepentimiento te cierra las puertas. Arrepentirte te va a abrir la puerta de par a par. ¿Cuánto alaban al Señor? Y en la semana me vuelve a mostrar algo el Señor. Me muestra el Señor que yo como apóstol estaba soltando un decreto que soltó Pedro a Simón el mago. Me veo que le digo a una mujer, veo que estás en hiel de amargura y tu alma está en una cárcel. Y cuando yo despierto de esta revelación, digo, Señor, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto, Dios mío? Y el Señor me llevó a un pasaje que me impactó, hermano, en el libro de los Hechos, donde una persona fingió un arrepentimiento. Cuídate en la casa de Dios. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, el pueblo de Dios de habla hispana en el mundo entero que me escucha este mensaje, cuídense en la casa de Dios. Porque muchos venimos para ser bendecidos en la casa de Dios. Pero si nosotros queremos perseverar en el pecado, óigame, van a salir decretos y no del demonio, sino que saldrán decretos de la voz profética que te van a cerrar los cielos. ¿Qué pasó con Acab y Jezabel? Salió un decreto a través de la boca del profeta Elías. Por cuantos quieren seguir en sus adulterios, en sus pecados, en su idolatría, entonces los cielos se les cerrarán. Y no habrá lluvia si no es por mi palabra, dijo el profeta. Y vino una sequía terrible. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, usted tiene que dejar de ver el profeta como una persona, el apóstol como una persona cuando está en el altar. El profeta no es la persona individual. La persona individual que está hablando aquí es José Duarte. Pero el apóstol o el profeta es la asignación de Dios o el llamado o el oficio o el manto con que el Dios Todopoderoso revistió a José Duarte. Ahora la pregunta aquí para todos ustedes, ¿quién les está hablando? ¿José Duarte o el manto revestido? Ahora, acuérdense que separando el manto revestido de poder del Señor, de mi persona,
de mi persona, yo capaz le desee todo lo mejor a ustedes, pero el manto, si ustedes no están teniendo méritos, no es que le va a desear justamente cosas buenas. ¿Cuánto alaban al Señor? Mírele a su vecino y apúntele con este dedo y dígale: hoy el Señor va a tratar profundamente con tu corazón. Entonces, entrando un poco al tema, Mateo 16, 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos. Es como que hoy día vengan dos grupos de los más grandes grupos religiosos de la actualidad. Vamos a suponer la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Pentecostal. ¿Cuánto alaban al Señor? O los hermanos de Pare de Sufrir. Entonces vinieron toda una asociación, toda una comitiva, los fariseos y los saduceos. Los fariseos que creían en parte en la resurrección, pero los saduceos que no creían en la resurrección. Entonces, pero estaban de acuerdo ahí como razas de víbora. ¿Por qué? Porque la religión, mis hermanos, viven en esta hipocresía. Yo estoy de acuerdo contigo, mi hermano de Pare de Sufrir, mi hermano pentecostal. Estoy de acuerdo contigo porque los dos profesamos de Cristo. Pero no estoy de acuerdo contigo en esto. Eso no es hermandad. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso yo aprendí a estar de acuerdo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y con la palabra antes que con los hombres. Y con quien no estoy de acuerdo, no me junto. La palabra dice: ¿acaso andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo no puedo andar juntándome a asociaciones pastorales donde yo no estoy de acuerdo con ellos. Porque la Biblia me dice: ¿acaso andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuánto alaban al Señor? Pero soy también como Jeremías, que se conviertan ellos a mí y no yo a ellos. Tengo un carácter, tengo una doctrina, sé lo que enseño. Mírele a su vecino y dígale: prepárate, porque el Señor Jesucristo va a romper hoy muchas estructuras. Y vinieron a Jesús los fariseos y los saduceos para tentarle. Miren el corazón hipócrita que tenía esta gente para tentarle. Y le preguntaron al Mesías, que tenía una sabiduría tremenda, un carácter muy fuerte, muy duro, hasta el punto que te sacaba el pecado, te ponía ahí el pecado. No, eso no dice la Biblia, apóstol. Preguntarle a la mujer samaritana. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo veo muchísimos pasajes donde Jesús, así con el don de profecía, le dice a la gente, como a la mujer samaritana le dice esto: mujer, ¿tienes marido? Y la mujer le dice: no tengo marido. Muy bien, respondiste con verdad, porque 5 maridos has tenido y con el hombre con quien estás ahora no es tu marido. Entonces yo veo muchos pasajes donde Jesús, a través del don de ciencia, descubre adulterio, pecados sexuales y hipocresía de fariseos y saduceos. Amén. Ay, no, pero le vas a dañar a las almas. Hay que ser un poco más conservador, hermano. Cristo jamás hizo eso. Dios es amor. Esa es la doctrina que te enseñó. ¿Están entendiendo la religión? Pero a veces el amor de Dios viene tan fuerte con una corrección que expone cosas que no le agradan a Él. ¿Para qué? Para que tú te arrepientas. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces vemos acá que vinieron a tentarlo y le pidieron una señal a Jesús, mostrarnos señal del cielo. Si vos sos tanto el Mesías que decís que sos enviado, mostrar una señal del cielo, así tipo Elías, así tipo Moisés. ¿Y saben qué le dijo el Señor? A ustedes señal no se le va a dar. Para ustedes solamente hay una señal. Y la señal que yo les dejo a ustedes, generación. Generación quiere decir que en la sangre tiene la maldad. Generación quiere decir que en los genes tiene el pecado. ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos y a los saduceos? No le dijo a los gentiles, le dijo al sistema religioso, pastoral. ¿Qué le dijo de aquella época? Generación mala y adúltera. Mira que Dios no miente. Quiere decir que entre los pastores había adúlteros. ¿Cuánto alaban al Señor? Generación mala y adúltera. Para ustedes no hay una señal más que esta, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue.
¿Por qué la señal de Jonás? Pregúnteme. Porque la señal de Jonás es un misterio tan profundo, mis amados, que nosotros en estos tiempos tenemos que empezar a discernir y tenemos que empezar a pedirle al Señor que esa señal se cumpla en nuestras vidas si queremos salir adelante. Jonás capaz no fue un profeta, bien visto capaz en actitudes, algunas confesiones y algunas direcciones que tuvo en la Biblia. Pero sin embargo, este profeta de Dios logró mucho más cosas que aún el profeta Elías. Y también con respecto a la evangelización, Cristo se comparó con él. ¿Por qué? Porque Jonás en sus libros muestra un genuino arrepentimiento. Vemos, por ejemplo, ahí en Jonás capítulo 1. Jonás se mete en una barca y se va rumbo a Tarsis, huyendo de la palabra de Jehová. Eso quiere decir que no quería hacer el propósito de Dios. Se fue hacia donde Dios no le mandó. Y la palabra dice que vino una tempestad y azotó esa barca. Movió esa barca hasta el punto que los marineros paganos que estaban ahí, que cada uno tenía su ídolo. Algunos adoraban ahí a Changó, otros a Eshu, otros a la Virgen de Cacupé, otros adoraban ahí a las 7 potencias africanas, las 21 divisiones. Ahí había astrólogos, ahí había hechiceros, ahí había macumberos. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. ¿Qué le causa risa, mi hermano? ¿Qué le causa risa? Alaba al Señor. A muchos porque se le causó risa algo interesante, mi hermano. Le terminó el Señor trayendo cierto tipo de correcciones después. ¿Cuánto alaban a Cristo? Mírele a su vecino y decirle, vamos a reírnos cuando tenemos que reírnos. Y vamos a tomar en serio las cosas cuando tenemos que tomar en serio las cosas. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces vemos acá que había gente que tenía todo tipo de idolatría. Y el marinero dijo, esta tormenta tiene connotación espiritual. Porque los macumberos muchas veces son mucho más respetuosos al diablo que los mismos cristianos a Dios. Entonces el marinero dice, acá esto tiene una connotación espiritual. Hay una tormenta que está azotando esta barca. Y pregunten a cada uno, ¿quién es el que está en falla? ¿Con la Virgen? ¿Quién es el que está en falla con las 7 potencias? ¿Quién es el que está en falla con su ídolo? Y echaron suerte ahí. ¿Y saben qué? El sortilegio, diga conmigo, las cartas, la lectura de la mano y de los ojos cayó sobre Jonás. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque cuando Dios tiene que exhortar a un hijo de Dios verdadero, Dios tiene tanto poder que es capaz de usar un macumbero para exhortarte. ¿Cuánto alaban al Señor? Y dice la palabra del Eterno, que Jonás se levantó. Hermanos, esta tormenta que a usted le está viniendo es por causa de mí. Yo soy hebreo y sirvo a Jehová de los ejércitos. Soy judío de pura cepa, soy profeta. Porto una palabra profética. Tengo una dirección de parte de Dios, pero desobedecí. Me fui a Tarsis. ¿Saben qué significa Tarsis? Lugar donde hay comercio. En otras palabras, le dijo Jonás, preferí ser comerciante, preferí los negocios de la vida antes de servir a Jehová de los ejércitos e ir a predicar el mensaje. Y en ese momento, mis amados, Jonás le dice, esta tormenta no va a parar hasta que ustedes me saquen de la barca. Tírenme al mar, tírenme al mar. Y ahí va a parar esta tormenta. Mírele a su vecino y dígale, hasta que no erradique el pecado de la casa, no va a parar la tormenta. ¿Cuánto alaban al Señor? Hasta que usted no saque, alabe a Cristo, por favor. Hasta que usted no quite de raíz ese pecado que es como un cáncer que está a punto de hacer metástasis de su casa, no va a venir la paz. Y en ese momento dice que lo tiraron a Jonás a las aguas y sucedió algo. Jonás seguía en la misma. Él se merecía en ese momento porque sus méritos daban para que se vaya al mar y Leviatán le tenga en el fondo, en las profundidades. Pero sucedió algo en esa barca. Diga una señal.
Porque la Biblia dice que el marinero y toda esa gente se convirtieron. Dejaron la cartamancia, dejaron las 7 potencias, dejaron la adoración pagana a la Virgen, dejaron todas sus idolatrías y se volvieron a Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová inmediatamente, al momento que Jonás, sin darse cuenta, dijo: soy hebreo, sirvo a Jehová. Él, a pesar ahí en su desobediencia, le predicó a ellos. Ellos le lanzaron a las aguas y paró la tormenta. Y ellos entendieron quién era el verdadero Dios. Porque el verdadero Dios responde instantáneamente. Cuando hay un arrepentimiento genuino. ¿Cuánto alaban a Cristo? ¿Qué representa la barca? Señal de tu familia, señal de tu casa. ¿Cuántos padres hay acá? Yo soy padre, hermano. ¿Cuántas madres hay acá? Amén. ¿Cuántos padres responsables hay aquí? Amén. Ahora, la barca representa el arrepentimiento familiar. Qué bueno es que toda la familia, por lo menos una vez a la semana o cada 15 días, vengamos al culto, todos juntos a adorar a Dios. Todos juntos a adorar a Dios. No, pero apóstol, mi esposo quiere ir por su lado, mi esposa quiere ir por su lado. Mis hijos me dicen que van a venir el próximo mes. No, usted no está teniendo en control su casa. Amén. Yo vengo a declarar y profetizar que se van a levantar profetisas y profetas en su propia casa en esta temporada. Gente que con una voz de mando le va a decir a su familia: vamos al culto, si queremos tener todos juntos la bendición de Jehová. Necesitamos empezar a ser un poco más radicales en nuestras actitudes. No, el arrepentimiento familiar es muy importante. Se empieza con algo. No es perfección, se empieza con algo. Si logramos venir en familia al culto, es porque ya hay una victoria. Si logramos por lo menos una vez a la semana reunirnos alrededor de la mesa y orar juntos, eso significa que viene el progreso. Son señales de arrepentimiento. Hagan cosas que nunca hicieron para ver cosas que nunca vieron. El arrepentimiento familiar es muy importante. Vemos también que Jonás se fue hasta las profundidades de las aguas, en el vientre de ese pez. Y ahí en la profundidad de las aguas, dice que clamó a Dios. Estaba desesperado el tipo. 3 días y 3 noches. Ahí dice que el alga le rodeaba. Yo me imagino que eso fue tan duro para Jonás, que en ese momento él empezó a clamar a Dios. ¿Saben qué representa la señal de Jonás en el vientre del pez? Representa la señal del arrepentimiento personal. Diga: arrepentimiento familiar y arrepentimiento personal. El arrepentimiento personal quiere decir la palabra metanoia en griego, que quiere decir cambio de paradigma 360 grados. En otras palabras, te vas al secreto con el Señor, cerrado la puerta. El Padre que ve en los secretos te recompensa en público cuando tú te arrepientes. Estas son temporadas donde tenemos que empezar a hacernos una autoevaluación. ¿Qué son las cosas que no le podrían estar agradando al Eterno en nuestras vidas? Atiendan lo que dijo Pablo. El espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, pero el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y también de los hombres. Entonces, cuando usted se va a orar, usted tiene que saber que su espíritu y su conciencia sabe cuáles son las cosas que no le agradan a Dios, que tú estás haciendo consciente e inconscientemente. Entonces, en estos tiempos, usted tiene que entrar en un profundo arrepentimiento personal. Y Jonás clamó ahí dentro del vientre de ese pez. Y cuando el Eterno detectó el arrepentimiento en Jonás, el pez no tuvo de otra que vomitar a Jonás. Cuando tú te arrepientes personalmente de tus pecados, de tu falta, tus errores, mis hermanos, yo le vengo a decir algo. Hay circunstancias difíciles que vos estabas pasando, capaz en tu economía, que te van a terminar vomitando. Y vas a terminar saliendo a la luz de la bendición del Señor.
Y una vez que Jonás sale, se va hasta Nínive, el lugar de su asignación, y predicó el mensaje del evangelio a los ninivitas. Y al abrir la boca y a soltar la palabra, dice la palabra que todos los ninivitas, incluyendo los niños y los animales, entraron en un ayuno. ¿Qué representan los ninivitas? El arrepentimiento de una nación o de una ciudad. Amén. Qué importante es que las ciudades y las naciones se puedan arrepentir delante del Señor. Estos días, por ejemplo, ahora que voy a Guatemala, el alcalde, atienda, de la ciudad de Panajachel, que es sería como el jardín de Sudamérica, ve impacto profético. Ve impacto profético y sabe lo que es, mi hermano, la palabra de Dios. Amén. Y acá los alcaldes y los intendentes de nuestro país no están dispuestos a recibir a los profetas, por lo menos en su despacho, para que le reprendan el demonio. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, diga conmigo, la bendición para ese país va a ser inminente, porque la bendición viene por la cabeza. Si la cabeza no se alinea, si la cabeza no escucha a los profetas, si la cabeza no recibe, el cuerpo tampoco recibe. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, ¿qué representan los ninivitas? Un arrepentimiento nacional. Ahí se arrepintió el intendente, el presidente, el magistrado, el alcalde. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Por qué tenemos que ver solamente a la gente de clase baja viniendo y postrarse aquí en el altar delante de Dios? Yo quiero que en esta temporada los ricos, que dice la palabra que si no se arrepienten los ricos, sus riquezas serán comidas por el moho y por la polilla. La Biblia habla de los ricos opresores. ¿Quiénes son los ricos opresores? Aquellos que creen, yo tengo la plata, tengo el lujo, tengo todo, pero no necesito de Dios, ni de la iglesia, ni del pastor, ni de nada. Te vengo a avisar y profetizar que en muy poco tiempo te va a durar esa riqueza. Porque el herrumbre y la polilla va a terminar comiendo tu riqueza. ¿Qué quiere decir eso? Que hay demonios feroces que ya el Dios Todopoderoso tiene preparado para en un momento dado, si seguís con tu soberbia, que te va a quebrar tu empresa. ¿Cuánto alaban al Señor? Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. ¿Y de dónde es que usted saca de que Dios tiene que ver con me va a enviar demonios? Vaya a Apocalipsis, hermano, a los sellos. Amén. Vaya a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, donde habla acerca de los sellos. El caballo negro, el caballo rojo, el caballo negro, el hambre, el caballo rojo, la guerra, el caballo amarillo, la enfermedad. Cada sello representaba un proceso difícil para la humanidad que viene y que ya los caballos están galopando en diferentes puntos estratégicos de las naciones. ¿Y cómo se llama al texto? Los sellos del Cordero. En otras palabras, son demonios que el mismo Dios les permite avanzar en ciertos lugares donde no hay arrepentimiento. Ah, Dios me puede enviar plaga. Claro que sí, mi amado. ¿Cuánto alaban al Señor? Un rey llamado Herodes en el libro de los Hechos siguió con su soberbia, hermano. Siguió atacando a los apóstoles. Siguió con su actitud negativa. Pero llegó un momento, diga conmigo, que al intendente, diga que al presidente, por no arrepentirse, ¿saben qué pasó? Vino un decreto que soltó un apóstol y sucedió que los gusanos se lo comieron vivo. ¿Usted piensa que ese Dios cambió? No, hermano, no cambió. Dios es el Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos para bendecirte, pero también para castigarte. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque Dios es fuego consumidor. Necesitamos ser humildes, hermano. Necesitamos ser humildes, muy humildes. Si usted ve la Biblia, el libro de los profetas, el libro de los reyes, usted ve
que en los tiempos de Elías no se le respetaba tanto al presidente, pero sí a los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas representaban la voz de Dios. Cuando un profeta hablaba, el pueblo atendía lo que Dios decía a través de la boca de su profeta. Pero hoy día hay una indiferencia. En este siglo XXI, donde la maldad se multiplicó y el amor de muchos se enfrió. Hoy día, ¿qué pasa? Para muchos un profeta es un loco. Un loco que sale por las redes sociales. Pero que en el día del juicio me voy a sentar con el Señor, porque dice la palabra que nosotros nos sentaremos en tronos y juzgaremos a las naciones. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Saben cómo me voy a alegrar, mi hermano? ¿Saben cómo me voy a alegrar? Al ver a la gente que yo le prediqué el evangelio entrando en las moradas eternas en aquel día. Pero también voy a ver a la gente que le prediqué el evangelio y se burló de mí, quemándose en el infierno. Porque nosotros los santos juzgaremos a los hombres también con el Señor. Así dijo Pablo. ¿Cuánto alaban al Señor? Todas las personas que están bajo la influencia del sonido potente de mi voz en el día del juicio van a comparecer delante del tribunal de Cristo. Bueno, este grupo de gente estuvo bajo la jurisdicción del apóstol Duarte. Este grupo tuvo la oportunidad de escuchar a Cristo a través del apóstol Duarte. ¿Por qué? Porque en el reino hay un orden. La semana pasada le dije que vengo soñando mucho que a la gente le llega el link de este programa. ¿Por qué? Porque este programa es una voz profética, es un llamado del Señor para el arrepentimiento. Amén. Yo estoy seguro que el fin viene y que todos los que escuchan mi voz y oyen la palabra de profecía del Señor, como le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque así se salvarán la gente que te escucha o no se salvarán. Pero yo creo que la gente que me escucha en estos tiempos y escucha la voz del profeta terminarán salvos y anotados en el libro de la vida. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces la señal de Jonás es la señal del arrepentimiento. Arrepentimiento familiar, personal y nacional. Diga, familiar, personal y nacional. Bendito sea el Dios de Israel. Ahora, si vemos el libro de Mateo 12:38, vamos a ver qué dice. Mateo 12:38. Le invito a todos los hermanos de las naciones que puedan compartir esta predicación. Compartan en alcaldías, en intendencias. Envíele el link al presidente, envíele a todo el mundo que usted tenga contacto. Necesitan escuchar la voz de Dios. Amén. Dígale, ahí hay un profeta que no tiene pelo en la lengua, que está soltando palabra de Dios para que te vengas a Cristo. Así que a compartir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice la palabra en Mateo? Te dije 12:38 dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Esto es otra óptica y dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué quiere decir eso? Que es tan poderoso el mensaje del Evangelio y la predicación del arrepentimiento, que el mismo Jesús se comparó con Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez o del leviatán o de la ballena, como le quieran llamar, por 3 días y 3 noches, cuando yo vaya a la cruz, sea crucificado y entregue mi espíritu, yo me voy a ir por 3 días y 3 noches al centro de la tierra. ¿Saben dónde se fue Jesús después de morir en la cruz? A predicar el Evangelio. Diga conmigo, en el infierno. Descendió al Averno. Descendió al seno donde están todos los demonios, los principados, y donde estaban los espíritus encarcelados. Los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo y del Evangelio en los tiempos de Noé. Como ustedes saben que en los tiempos de Noé no había predicación del Evangelio. Entonces el Señor fue, ¿a dónde? Como Jonás,
a las partes bajas de la tierra por 3 días y 3 noches, porque al tercer día resucitó. Fíjense que su tarea evangelística lo llevó a la parte baja de la tierra, porque ahí había almas que nunca escucharon de él. ¿Cuánto alaban al Señor? Y dice que ahí Jesús se fue, llegó en las partes más bajas de la tierra y predicó el evangelio. Crean en mí, yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí viene al Padre. Ustedes no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje que yo prediqué al pueblo de Israel, porque no era tiempo que se manifieste el evangelio, pero aquí estoy para predicarles, dijo Jesús. ¿Y saben qué pasó? Ahí en los avernos, ahí en los infiernos, muchísima gente que estaba atormentada por el mismo diablo se arrepintieron. ¿Cuánto alaban al Señor? A eso es lo que conocemos como las primicias de la resurrección. Ahí en Mateo 27, 51 al 54, habla que después de que Jesús, mis hermanos, baja a las partes más bajas de la tierra, ocurrieron temblores, hubo señales, pero algo que sucedió fue que muchas tumbas, atienda, muchas tumbas de gente que había muerto ahí en las regiones de Jerusalén y alrededores, se abrieron y resucitaron. ¿Por qué? Porque esa gente no había tenido la oportunidad en los tiempos de Noé de escuchar el evangelio. Amén. Entonces, mis hermanos, qué tremenda victoria, qué tremenda victoria. Cristo resucitó al tercer día. Pero le voy a decir algo, a partir de ese momento se cerró la posibilidad de predicar el evangelio en las esferas de abajo de la tierra. Ahora todo el que muere, atienda, si morís con el Señor, ya no hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque hoy día todos tenemos la posibilidad de escuchar el mensaje. Nadie se va a poder excusar. ¿Por qué? Porque el Señor te está enviando profetas, te está enviando maestros, te está hablando por las redes sociales, te está hablando por todos los medios. Nadie se puede excusar que estamos en un tiempo de visitación y de gracia, donde Cristo nos está enviando el mensaje. Entonces el que muere hoy y determina no aceptar a Cristo se va directo al infierno. Se va directamente a los lugares de tormento a ser azotado por el diablo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Estos días tuve un sueño donde vi un muchacho que se suicidó y vi el lugar donde fue. ¿Cuánto alaban al Señor? Mírale a tu vecino y decirle, cuidado, cuida tu vida. La muerte te puede alcanzar hoy o mañana. Hoy o mañana, en cualquier momento. Y si no tenés a Cristo en tu corazón, si no tenés el mensaje del evangelio, si no tenés la predicación potente del último tiempo dentro y el arrepentimiento y la capacidad de hacer méritos en este tiempo corto de vida que te resta, decirle, te espera el infierno si no te arrepentís. Pero si hoy escuchás esta predicación y empezás a cambiar el estilo de tu vida pecaminosa, cielo nuevo y tierra nueva te espera, donde mora la justicia. Yahshua HaMashiach dijo esto: voy a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles morada, para que cuando ustedes partan de acá del suelo físico y vayan a la presencia del Señor, les espere una mansión celestial. Pero esa mansión, mis hermanos, es para la gente arrepentida, no para la gente que finge dentro de la congregación. ¿Cuánto alaban al Señor? Vamos a quitar la hipocresía dentro de la casa. Vamos a quitar la levadura de los fariseos. Vamos a quitar todo lo que te está desviando del camino. Y en esta temporada vamos a empezar a presentarnos delante del Señor por fe, como una iglesia sin mancha y sin arruga que Él viene a buscar. A su nombre. Ahí en 1 de Pedro 3, 9, 19, 20 al 21 habla que Jesús fue y predicó a los que habían desobedecido en los tiempos de Noé. Impresionante. Léalo después. Ahora, en Lucas 11, vamos a Lucas 11. Lucas capítulo 11, versículo 29. Esta es la óptica que vio Lucas, que el Señor le habló a Lucas. Dice, 29. Y apiñándose la multitud, comenzó a decir: esta generación es mala y demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás.
Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Atienda. Ojo, así como Jonás fue y le predicó al intendente o al alcalde o al presidente de Nínive, y también le predicó a la ciudad de Nínive, así el Señor Jesucristo será señal para presidentes, para alcaldes, para reyes, para todo tipo de personas y para el pueblo del Señor en el mundo entero. Amén. Señal, diga conmigo, señal de arrepentimiento. Porque los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás. Así nosotros tenemos que arrepentirnos a la predicación de Jesús. Y dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Que la reina del sur se va a levantar en el día del juicio y va a ser una jueza que va a condenar con Cristo, mis hermanos, a todos aquellos que no creyeron. ¿Quién es la reina del sur? La reina del sur era esa mujer pagana que vino y le trajo riquezas a Salomón cuando Salomón construyó el templo. Le ayudó a construir el templo a Salomón. Pero ¿qué pasó con esta mujer pagana? Esta mujer pagana escuchó la sabiduría de Salomón. Esta mujer pagana escuchó la predicación del evangelio cuando Salomón predicaba con potencia ahí en el templo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y la reina del sur se arrepintió a la predicación de Salomón. ¿Y qué está diciendo el Señor? Esta mujer que ahora está en reposo se va a levantar en el día del juicio. Y se va a sentar conmigo y va a condenarle a toda esta generación mala que no quiere escuchar la palabra. Y también los ninivitas van a resucitar en el día postrero y se van a sentar conmigo, dice el Señor, y van a condenar a toda esta mala generación, porque los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y el Señor dice, más que Jonás hay en este lugar en ese tiempo. Y vengo a decirle a todos los lambareños, a todos los cucuteños de Colombia, vengo a decirle a todos los hermanos de Estados Unidos, que si usted escucha la predicación del apóstol Duarte y usted hoy se arrepiente a la palabra que el Señor está hablando a través del profeta, vengo a decirle, usted también se va a levantar en el día del juicio y con el Señor va a condenar a esta mala generación. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Quién vive? Mírele a su vecino y dígale, si yo escucho esta prédica y me arrepiento y me vuelvo a Dios, me voy a levantar como la reina del sur, como los ninivitas en el día del Señor, en el tribunal de Cristo, porque todos los que somos anotados en el libro de la vida estaremos en el tribunal de Cristo, no para condenación, no para que el Señor nos refregue nuestro pecado, porque si hoy nosotros recibimos a Cristo y somos lavados por la sangre de Cristo, vengo a decirle algo, el Señor te da vestidura blanca, usted allá en el día del juicio se va a levantar como alguien para recibir galardones y que tiene autoridad sobre las naciones y que se sienta con el Señor a gobernar. Estaremos en el tribunal de Cristo, compareceremos ante el tribunal no para ser condenados, sino para ser salvos y ver cómo el Señor condena a todos aquellos que no quisieron escuchar al lado tuyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están recibiendo? Gloria a Dios. A su nombre. Bueno, mírele a su vecino y dígale, no finja arrepentimiento dentro de la casa de Dios. Arrepiéntase. Dígale, arrepiéntase, hermano, arrepiéntase. Mañana puede ser tarde. Abra su boca, practique, porque usted le vaya a decir a alguien en casa. Vamos, mírele y dígale, hermano, arrepentite, porque mañana puede ser tarde. Cristo viene. Prepara tu vida espiritual. Vamos a la iglesia, vamos. Practica con ese hermano y decirle, porque a alguien le vas a ir a decir en casa esa misma palabra. Amén. Y esa persona a quien le vas a decir va a venir a los pies del Señor. Mateo 11:20 dice la palabra. Mateo 11:20 dice,
halle sobre las ciudades impenitentes. ¿Qué quiere decir impenitente? Impenitente quiere decir alguien que le hablaste demasiado muchas veces ya. Cambiar, hermano. Arrepentirte, hermano. Pero esa persona, por más que se le habló, persevera en pecar. Y acá el Señor dice, hay quiere decir juicio sobre las ciudades impenitentes, aquellos que fueron predicados pero nunca se arrepintieron, que fingieron arrepentimiento dentro de la casa de Dios. Entonces comenzó a reconvenirle a las ciudades en las cuales había hecho mucho de su milagro, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo de arrepentirse hubiesen tenido, y hubiesen ayunado y orado, y hubiesen entregado su vida en silicio y en ceniza, dice el Señor. Y el 22 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. 23 dice, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, ellos se hubiesen arrepentido. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti. Atienda, acá el Señor está hablando de niveles de castigo. En el día del juicio habrán niveles de castigo. Habrán castigos fuertes para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar. Y habrán castigos más fuertes para aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar y no se arrepintieron. ¿Cuánto alaban al Señor? Habrán castigos fuertes para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar. Pero habrán castigos más fuertes, vuelvo a repetir, para aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar y no se arrepintieron a la predicación. Y acá da dos ejemplos. Da el ejemplo de que Jesús fue a predicar a Tiro y a Sidón. Tiro y Sidón eran ciudades, de ahí cerca de Jerusalén, eran ciudades paganas. Y Jesús fue y predicó el evangelio y hizo muchísimos milagros. Jesús le dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, resucitó a los muertos ahí en esos territorios. Y Jesús esperaba que ellos se arrepientan al ver tanto poder que Él manifestaba. Pero sin embargo viene en su segunda visita y encuentra que todos estaban friolentos espirituales, nadie se arrepintió, nadie tuvo una actitud de cambio, nadie estaba haciendo mérito. Entonces el Señor dice, ¡ay de ustedes! Porque será más tolerable el castigo para gente que no tuvo la oportunidad de oír, que ustedes que tuvieron la oportunidad de oír no se arrepintieron. ¿Cuánto alaban al Señor? Y le dice ahí a la gente de Capernaum, porque en Capernaum ¿saben qué pasó? Ahí vivía Jesús, vivió por mucho tiempo. Imagínense que Jesús viva en tu ciudad. ¿Cuánto alaban al Señor? Imagínate que Jesús viva en tu ciudad. Diga conmigo, va a ser la ciudad más bendecida. Mirar a tu vecino y decirle, va a ser la ciudad más bendecida. Dice la palabra que Jesús vivía en Capernaum. Ahí empezó su ministerio. Ahí estaba la casa de Pedro. La casa de Pedro era el lugar donde él se alojaba. Se quedó por mucho tiempo, evangelizó todas esas regiones. Ganó almas, predicó, hizo discípulos. Ahí ganó a muchos de sus discípulos, echó fuera demonios. Pero el Señor dice, vuelve a hacer una visita por Capernaum después de mucho tiempo. Viene y mira, qué pena Capernaum, que no te arrepentiste, siendo que te visité con tanto poder. Si Sodoma y Gomorra hubiesen tenido la oportunidad de tenerme en su ciudad, se hubiesen arrepentido. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Saben qué representa Sodoma y Gomorra? El lugar donde el Señor hizo descender fuego. ¿Por qué? Porque la ciudad de Sodoma y Gomorra en los tiempos de Lot se convirtió en un lugar de promiscuidad, de inmoralidad sexual, todo tipo de aberración sexual, todo tipo de inmoralidad, homosexualidad, lesbianismo. Esas cosas eran lo que reinaba en Sodoma y Gomorra. Como los días de hoy está la calle, como los días de hoy está el internet y también los canales de televisión secular. Llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hoy día, mi hermano,
mi hermano, vos le estás ofendiendo al pueblo a decir que la homosexualidad está mal. Y yo le digo algo que bíblicamente está mal. Y Sodoma y Gomorra representa el lugar de los homosexuales y de las peores prostitutas y bandidas y bandidos. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, ¿qué le dice el Señor acá? Le dice a Capernaum. ¿Saben qué le dice? El Señor le dice: yo prediqué en estos territorios, les di la bendición de estar cerca de ustedes, hice muchos discípulos aquí, esperaba arrepentimiento. Pero les digo algo, por causa de que tuvieron la oportunidad de escucharme y no se arrepintieron, ese lugar de homosexuales y de lesbianas que hoy día están en el infierno tendrán menos castigo que ustedes que tuvieron la oportunidad de escucharme. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Mírale a tu vecino y decirle: arrepentite a la predicación. Arrepentite cuando el Señor te está exhortando por la predicación. Volvete a Cristo, mi hermano. A mí me duele la indiferencia de la gente. Hay veces que suelto un sermón, hermano, que no sabe los procesos que yo pasé, cuánto sudor derramé, cuántas lágrimas derramé, cuánto azote me dio el Señor para que venga esa palabra. Solté el mensaje, descendió el cielo, Dios sanó a la gente, liberó a la gente, libertó a los cautivos, resucitó muertos, y vengo de vuelta la otra semana. El pueblo fue levantado al cielo. Vuelvo de vuelta la otra semana y encuentro a la gente de vuelta deprimida. No sabe cómo duele eso. Encuentro a la gente de vuelta en sus mismos pecados y en sus mismas andanzas. Y yo digo: ¿cómo, Señor? Si el culto pasado fue tan glorioso, esta iglesia fue levantada al cielo y hoy sigue en la misma. No entiendo, Señor. Y el Señor me dice: tranquilo, José, si me pasó a mí, te va a pasar también a vos. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Pero gloria a Dios, había gente buena que se arrepentía a la predicación de Jesús. Yo creo que esa gente también está aquí. Aplaude al Dios de los cielos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice que Felipe empezó a predicar el evangelio ahí en Samaria con tanto poder. Samaria representa el lugar donde había muchos gentiles. Llegó con el evangelio de la gracia, la predicación del arrepentimiento, la sanidad de los milagros explosivos. Y en ese grupo conglomerado de gente que había ahí, que se convirtió a la predicación, apareció uno que se llamaba Simón el Mago. Simón el Mago. Y este Simón el Mago tenía una función ahí en Samaria. Él se hacía pasar por un pastor ungido. Él se hacía pasar por un profeta ungido. Él se hacía pasar por un apóstol ungido y decía: este es el gran poder de Dios. Esta es la gran palabra de Dios. Pero le estaba engañando al pueblo. Pero al ver que llegó Felipe, un apóstol real, y predicaba y el poder de Dios estaba con él, dice que tuvo como temor Simón el Mago. Y empezó a unirse a esa gente que se bautizaba y se arrepentía y venía al Señor. Pero dice que llegó el tiempo que Felipe tuvo que marchar de esos territorios y fueron enviados por las asambleas Pedro y otro apóstol. Y Pedro y el otro apóstol estaban más ungidos que Felipe. Mírale a tu vecino y decirle: hay gente que está más ungida que tú. Y aparecieron ahí Pedro y el otro varón. Y empezaron a predicar, hicieron descender el cielo a causa de la unción. La liberación era tan potente que ahí le salió el demonio que tenía oculto al Simón el Mago. Con la predicación de Felipe estaba fingiendo un arrepentimiento. Y le dijo a Pedro: varón, yo veo que voy a imponer la mano y la gente recibe el Espíritu Santo. ¿Cuánto vale eso? Yo te voy a dar plata si vos me das ese poder. Y ahí mismo Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque veo que ni él de amargura y en una prisión está tu alma. Amén. Y así están muchos autodenominados cristianos dentro de la iglesia, fingiendo un arrepentimiento como Simón el Mago.
Estás en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque querés que Dios te dé poder, te dé casa, te prospere, te bendiga. Pero te voy a decir algo, el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios tiene que haber un arrepentimiento genuino, sin ningún interés económico o monetario primeramente. Y cuando pase el tiempo, si Dios quiere o si Dios no quiere, ¿te bendice o no te bendice? ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Hoy día estamos llenos de Simón el Mago dentro de la iglesia. Gente que viene. Apóstol, ¿qué dice la Santa Visión por ahí? Si me cae la limpia y me encuentro el novio. Como si fuera que el profeta es un amuleto, hermano. Yo pensé que ya te arrepentiste de Roma. ¿Cuánto alaban al Señor? Estas son temporadas donde el Señor te está pidiendo arrepentimiento. Pero apóstol, ¿no me va a bendecir el Señor? ¿No me va a prosperar nunca? Claro que sí. Dios bendice, Dios prospera. Hay miles de promesas donde habla de la prosperidad de Jehová. Pero el tema es que usted no puede venir al reino por ciertos intereses. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Nosotros, los hijos de Dios y las hijas de Dios que están acá, no corremos tras las cosas que Dios nos da, sino que corremos tras el Dios que nos da las cosas. ¿Cuánto alaban al Señor? El problema de este varón llamado Simón el Mago, es que él quería las cosas que Dios le podía dar, pero no le quería al Dios que era capaz también de que si él se arrepentía, realmente ungirlo para que sea un apóstol verdadero. Amén. Mírele a su vecino y dígale, es tiempo de tener un arrepentimiento real en la casa de Dios. Ok. Este punto quiero tocar para cerrar. Méritos. Digan méritos. A nosotros se nos ha enseñado una mala información, ¿verdad? Ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Ese es el evangelio que nos venden ahora, ¿verdad? Pero cuando Pablo habla acerca de que ya no estamos en la ley y estamos en la gracia, habla en partes nomás. Después en otros textos Pablo dice, hermanos, no es que la ley fue abrogada. Ustedes no pueden decir que por la gracia ya la ley fue abrogada. Cuando Pablo está hablando, mi hermano, de que ya no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia, está hablando de que fue anulado la ley mosaica, pero no las leyes morales. En Éxodo 20 nosotros encontramos las leyes morales del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Que son los 10 mandamientos. Son leyes morales para que el ser humano pueda tener un buen pasar en esta vida, obedeciendo a Dios. Pero la ley mosaica son las 613 reglamentos y rudimentos que el Señor le dio a Moisés en el Sinaí. Ahora, ¿qué sucede con el pueblo de Dios? Hoy día el pueblo de Dios dice, hermano, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, te dice. Descontextualizando todo y armando un evangelio libertinaje, donde como que ya no hay ley, entonces podemos seguir pecando. Ahora yo le voy a preguntar a los colombianos que me están viendo, ¿qué pasaría si le quitáramos a Cúcuta las leyes? Porque las naciones y las ciudades, mis hermanos, están basadas a través de leyes. Leyes de tránsito, leyes morales, hay un montón de leyes. Hay cosas, por ejemplo, que para una construcción hay leyes de planeamiento. Usted tiene que quitar, del municipio tiene que quitar algunos tipos de documentos para poder hacer una obra, leyes de planeamiento. ¿Qué pasa si quitamos las leyes? Y bueno, y todo el mundo puede hacer lo que quiere. ¿Qué va a suceder? Diga conmigo, Sodoma y Gomorra nación. Todo el mundo va a hacer lo que quiere, todo el mundo va a tomar la mujer de su prójimo, todo el mundo va a violar, todo el mundo va a matar, si no hay leyes. ¿Están entendiendo? Y cuando Machía dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla, lo que Jesús estaba diciendo es esto, mis hermanos, que hay leyes morales. Éxodo 20 habla de leyes morales. Cuando Pablo dijo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, cuando habló que ya no estamos bajo la ley, habló que la ley mosaica se anuló, pero no las leyes morales.
Y en las leyes morales, en los 10 mandamientos tenemos: no adulterarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no matarás. ¿Cuánto alaban al Señor? No cometerás adulterio. A ver los muchachos, ¿cuánto alaban a Cristo? A su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Esas son leyes que están vigentes. Vino un hombre rico y se le acercó a Jesús. Señor, ¿cómo puedo hacer para heredar la tierra? Señor bueno. Y sale Jesús y le dice: qué bueno, ni que 8 cuartos. Nadie es bueno acá, le dijo al hombre rico, sino solamente Dios. Y el Señor le dice al hombre rico: guardas los mandamientos, guardas los mandamientos, guardas las leyes morales, no adulteras, no tomas la mujer de tu prójimo, honras a tu padre y a tu madre, cumples esas leyes, le dijo el Señor. Y le dice el joven rico, le dice: claro que cumplo esas leyes, Señor. Muy bien, excelente, tenés buenos méritos, pero ahora ve y dale todo lo que tenés a los pobres para heredar el reino. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto dicen amén? En otras palabras, el Señor le dijo: seguí guardando las leyes morales, porque si no, vas a ser un inmoral. Pero también aprende a desaferrarte de las riquezas, porque tenés más apego hacia el dinero que hacia mí. ¿Cuánto alaban al Señor Jesucristo, amado, aquí? A algunos parece que le está quedando la lengua como corbata con esta predicación. ¿Cuánto dicen amén? Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, hermano. Entonces todo el mundo vamos a hacer orgía. ¿Están entendiendo? Manifiestas son las obras de la carne: orgía, lascivia, malos comportamientos, murmuraciones, chisme. ¿Está entendiendo? Si usted entiende que las leyes morales del Señor siguen activas, usted ni le va a pasar por la mente murmurar por su pastor. ¿Por qué hay tantos cielos de bronce y tantos pisos de hierro? Porque hay gente que está violando leyes que siguen vigentes. ¿Qué dijo Machía ahí en el Evangelio de San Juan? El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama y será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. ¿Y dónde está la gracia ahí si hay mandamiento? Porque a nosotros nos enseñan un evangelio de la gracia donde no hay mandamiento, donde solo somos bendecidos y no tenemos que hacer nada. Mírale a tu vecino y decirle: mentira del diablo y de las iglesias libertinas y de los pastores desviados. Estas son temporadas, mis hermanos, que nosotros tenemos que entender, y los pastores tienen que empezar a estudiar un poco más. Abran la Biblia, hermano, no sé, tómense un estudio bíblico, pídale al Espíritu Santo que le dé la interpretación correcta, porque si no el pueblo se nos va a desviar. Y nosotros tenemos que rendir cuenta por un pueblo. ¿Cuánto alaban al Señor? A quien le hemos predicado, o le predicamos bien o le predicamos mal. Entonces, cuando el Señor nos habla del Evangelio de la Gracia, el Señor nos está hablando que por medio de la sangre de Cristo nosotros somos salvos. Tenemos la gracia del Señor, tenemos la bendición, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la capacidad de prosperar, de salir adelante. Pero cuando no estamos bajo la ley, está hablando que tampoco nos vamos al extremo de ser como los pentecostales que están guardando un judaísmo que ellos se inventaron. ¿Me están entendiendo? Ahí, por ejemplo, vemos en las 600 leyes que el Señor le entregó a Moisés, que son las leyes mosaicas, encontramos leyes, estatutos y reglamentos que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Y entre esas 613 leyes, yo no encuentro ninguna parte que la mujer tenga que usar falda. ¿Cuánto alaban al Señor? Ya leí las 613 leyes, atienda, y no encuentro ninguna parte que la mujer tenga que usar falda, pero el hombre sí. ¿Cuánto alaban al Señor? Aquel que ejercía el sacerdocio mosaico en aquellos tiempos tenía que usar un turbante y tenía que usar una falda larga que llegaba hasta el piso. ¿Por qué? Porque el sacerdote representaba a alguien santo delante de Dios. ¿Por qué? Porque se basa en el libro de Isaías 6, donde Isaías ve la santa visión y dice: vi al Señor sentado en su trono y su falda llenaba en el templo. ¿Cuánto alaban al Señor? Yahweh tiene faldas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano pentecostal, si tú vas a querer imponer carga que tu pueblo no puede llevar, entonces por lo menos vos ponete la falda y ponete a predicar en el templo.
para ser vos primeramente ejemplo. Pero hoy día vemos los pastores pentecostal, mis hermanos, no tienen barba, no tienen voto nazareo, ni tampoco usan las faldas que usaban los sacerdotes. Pero ellos están bien peladitos, te usan un traje en tipo escote, se abren aquí, ¿para qué? Para que la gente le vea su sensualidad. Ellos te predican, fuerza al Pentecostés, fuerza al pentecostal. Pero a las hermanas le exigimos pollera porque se van al infierno. ¿Dónde está esa doctrina? ¿Dónde está esa doctrina? En 1 Corintios de Satanás. De la Biblia de Satanás que se inventó. ¿Cuánto alaban al Señor? Y de ahí es donde salen los lunes de fuego, de ahí es donde salen todas estas barbaridades. ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto alaban al Señor? Estamos en un tiempo. Pero apóstol, entonces las mujeres pueden venir escotadas a la iglesia. Apóstol, entonces las mujeres pueden venir con licra a la iglesia. No, hermano, tienen que vestirse con modestia. ¿Me está entendiendo? Si usted sabe que en la iglesia de Cristo hay hermanos que son más carnales que el diablo, que todavía no superaron la tercera mirada, entonces usted tiene que empezar a ser un poco más conservada. Tiene que vestirse con modestia. ¿Me está entendiendo? Porque las mujeres saben cuando el hombre le mira. Las mujeres saben cuando el hombre le mira. ¿Están entendiendo? Las mujeres saben. Entonces usted tiene que aprender a renunciar a mira quién sabe. Usted tiene que aprender a renunciar a esa mala sabiduría que le hace entender que todo el mundo te mira. Hija del diablo. ¿Me está entendiendo? ¿Quién te va a mirar? ¿Quién te va a mirar si no solo Dios? Y si está casada, ¿quién te va a mirar si no es tu esposo? ¿Cuánto alaban a Cristo? A su nombre. Y si estás soltera, ¿quién te va a mirar? Cristo. ¿Y quién te va a percibir próximamente? El futuro esposo por quien está ayunando. Esa es la doctrina correcta. ¿Están entendiendo? Pero a nosotros nos vendieron el evangelio de la gracia, hermano. Donde podemos hacer de la iglesia y podemos hacer de los hermanos lo que a nosotros se nos antoja. Y de las hermanas lo que a nosotros no se nos antoja. Los pastores dicen, tranquilo hermano, vengan los domingos a congregar, comulguen, no hay ningún problema, váyanse de vuelta al mundo con su contrato con el diablo. ¿Están entendiendo? La iglesia cristiana se convirtió peor que Babilonia. La iglesia cristiana se convirtió peor, mis hermanos, que lo que es Roma. Entonces hay varios extremos, que yo conozco todos los extremos y conozco los no extremos. ¿Están entendiendo? Y lastimosamente hay hermanas que caen en esa tontera, en esa bobera de creer que usted se va a ir al infierno porque no usa falda. Yo le digo algo, esas son doctrinas herégicas. Si nosotros guardamos leyes morales que siguen vigentes, no es para nuestra salvación. Nuestra salvación es por la sangre de Mashiach, sino que es para que el Señor nos ponga parámetros y hasta aquí, porque si te desenfrenás vas a tener una vida desastrosa en este suelo de tierra que te queda. Y mi voluntad no es que seas una persona que no tiene ley, que no tiene límite, sino que seas una persona centrada que espera en tranquilidad el día de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Repita méritos. Vamos, méritos, fuerte, diga méritos. Vamos, la gente que me ve por las redes sociales, empieza a decir mérito. Arrepentimiento significa méritos. Tenemos que empezar a hacer mérito. No me arrepiento delante de ti, Señor, porque le fui infiel a mi esposa, le fui infiel a mi esposo, le maltraté a fulano. A vos te pido perdón, Señor, y a nadie más porque tú eres el dueño de mi vida. No, arrepentimiento es pedirle perdón a Dios y a quien le fallaste. ¿Cuánto alaban a Cristo? Y empezar a hacer méritos delante del Señor y delante de la persona a quien tú le has fallado por toda la vida. Porque cuando uno le falla a alguien, y más con una infidelidad, le voy a decir algo, la confianza no se recupera de la noche a la mañana.
La confianza se recupera con mucho mérito. Con mucho mérito. Y si la persona no hace mérito, hermano, entonces mejor aléjate. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender, hermano. A nosotros se nos enseña un falso arrepentimiento. No, apóstol, qué tremendo culto. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A Dios sea la gloria. La Biblia dice pagar todo lo que debe. A los que tributo, tributo, y a los que honra, honra. ¿Cuántos dicen amén? Usted le da gloria a Dios y le da honra a Dios, pero la honra Dios lo comparte con los hombres. Entonces, a usted está diciendo gloria a Dios, apóstol, gloria a Dios, apóstol, y usted de repente, por lo menos, qué calidad, apóstol, estoy orando por vos. En una demostración de honra, si usted no está teniendo esa actitud, hermano, usted está teniendo un falso arrepentimiento. Honra a Dios nomás. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo le voy a honrar a papá y a mamá? ¿Con besos y abrazos? No, materializa tu honra. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, en esta temporada voy a sacar por lo menos un 100,000 guaraní, un 200,000 guaraní, 2 quetzales para los guatemaltecos, y voy a ponerle a papá y mamá en la mano en demostración de mi honra y mi cariño. ¿Cuántos alaban al Señor? Voy a sacar los $100 para aquellos que están en México y en Estados Unidos, y le voy a poner a mamá y a papá en la mano para materializar mi honra. Y 2 bendiciones que Dios me va a desatar, que no se reciben con oración. Hay bendiciones que no se reciben con oración. ¿Cuántos dicen amén? Porque a ustedes se les enseñó que todas las bendiciones se reciben orando. No, hay bendiciones que se reciben dando. Hay bendiciones que jamás Dios te va a dar orando, sino dando. Honra a tu padre y a tu madre, ¿y qué va a pasar? Te va a ir bien y vas a tener larga vida. No dice orá y te va a ir bien y vas a tener larga vida, sino dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuánto alaban a Cristo? Y ahí no entra solamente, mi hermano, tu padre terrenal o tu madre terrenal. Si entra también tu padre espiritual, entra tu apóstol, entra tu madre en la fe, entran aquellos que oran y velan por ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nosotros no vamos a tener estas cosas como leyes en nuestra vida, no vamos a desviar al 2x3. Vamos a seguir siendo los mismos caraduras que estamos fingiendo ser evangélicos dentro de la iglesia. Por eso es que son días y son tiempos de empezar a desarrollar un arrepentimiento verdadero y no fingir dentro de la iglesia. Ese es mi mensaje de hoy. ¿A cuánto le gustó? Vamos a ponernos de pie. Amén. Quiero que levante tu mano. Quiero que levante tu mano, por favor, amado, amada del Señor. Amén. Yo quiero que levante la mano al cielo en el nombre de Jesús. Y repitas conmigo, Señor Jesús, gracias por este mensaje, por esta palabra que fue como una espada de doble filo, que traspasó mi espíritu, mi alma y todo mi ser. Perdona mi incredulidad, perdona mi falta de reverencia, de arrepentimiento. Hoy usaste al profeta para hablarme. Estoy bendecido, estoy prosperado y estoy en victoria. Yo no voy a ser como esas ciudades impenitentes que fueron visitados pero no se arrepintieron. Yo voy a ser como la tsunamita que fue visitada pero dejó al profeta en casa, pero dejó al Espíritu Santo en casa. Diga, soy visitado y el Espíritu se queda. Diga, soy visitado y Jesús se queda en casa. Soy visitado y el Padre se queda en casa. Abrazar y decirle, no te dejo ir. No te dejo ir. No te dejo ir. Esta canción se llama La Tsunamita. Esta mujer tuvo una manifestación. Una manifestación. Vino el profeta, símbolo de Cristo en su casa, del Espíritu Santo, y ella le preparó un aposento.
y el profeta se quedó a vivir en esa casa. ¿Cuál es el aposento que le vas a preparar a Dios? Es tu corazón. Decirle, viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia y más voy a valorar a partir de hoy, porque se va a quedar hasta mi día de la eternidad. Yo quiero que levante la mano y adores a Dios. Viniste